informamos a cada partido a través de un programa que se llama SROP y que es público, al cual todos tienen acceso, cuántos afiliados fueron buenos y cuántos no, y de los no, ¿por qué? El nombre es equivocado, el DNI no existe, persona fallecida, no es de la región. Si se trata de un movimiento regional de Huánuco no va a presentar afiliados de Arequipa, ¿se entiende? Doble afiliación, y le decimos afiliado por afiliado, si es bueno o es malo, y si es malo, ¿por qué? Entonces, yo creo que ese tema ustedes no lo sabían, y es un tema en el cual el jurado puede decir, vamos, estamos bastante bien en el tema. Que se pueda mejorar, por supuesto, se puede mejorar, todo es perfectible, pero si esto implica que sea burocratizado, bueno, lo dejo a opinión de ustedes. No toda reglamentación acaba siendo negativa. Lo que se ha hecho es ordenar. ¿Quieres traerme tu padrón? Bueno, estas son las condiciones mínimas que a la vez me exige la RENIC para verificar. Correcto. El disco tiene que tener un contenido mínimo. Eso ya lo ven los técnicos, no lo ven los abogados. ¿Cuántos campos tiene que tener? ¿En qué programa tiene que ser? Pues son temas técnicos. Pero si eso es burocratizar, bueno, no toda burocratización acaba siendo mala. ¿Eso se resolvería con el registro digital o el registro biométrico? Eso sería el siguiente paso. Claro, o sea, el registro a través del sistema biométrico. Sería mucho mejor. ¿Eso acabaría con la burocracia de la cual se habla también o la disminuiría? Muy probablemente la disminuiría. Hasta claro. Eliminarla incluso, casi. Esperemos. Un segundo tema sobre el cual quería esbozar algunos comentarios y que aquí condenso varias de las preguntas e intervenciones que han hecho los señores congresistas entre la jornada de ayer y la jornada de hoy, son los comités. Los comités partidarios, que son una exigencia que está en la ley. Actualmente la ley establece que los partidos tienen que tener comités, y así dice el texto legal, en el tercio de provincias del país y ubicados en al menos las 2/3 partes del número de departamentos. Se traduce en 65 comités en 16 departamentos. ¿Cómo se traduce eso? Si yo tengo un comité en Piura, Paita, Talara, Sullana, Morropón, tengo 5 comités, pero un departamento. ¿Se entiende? Si yo traigo de Ica, Palpa, Nazca, ya tengo 8 comités, 5 más 3 y 2 departamentos. Se requiere 65 comités en 16 departamentos. Eso es lo que dice la ley ahorita. Ahora, se está discutiendo aquí, o se ha puesto en tela de juicio, la importancia de los comités. Hay quienes han señalado de que los comités deberían quedar al libre albedrío de los partidos políticos, quienes deberían establecer si son distritales o en tal región o en tal otra. Hay quienes han señalado que los comités son absolutamente innecesarios, que cuesta mucho establecer un comité en determinado lugar porque no hay gente, que se podría perder una inscripción porque se pelearon en un comité y se desactivaron, qué sé yo. Pero vamos un poco más allá de eso. Actualmente, el marco legal dice que se requieren comités. El piso que estamos pisando en este momento, la ley actual, la 28094 y sus modificaciones, ya pide comités. El congresista del Águila tuvo un comentario el día de hoy, me parece, sí. Por supuesto. Presidenta, gracias. Lo que pasa es que nos están viendo, a pesar de todo, muchas personas que están interesadas en el debate. Y me informan un grupo de gente de Venezuela que a un grupo político también les capturaron las listas de los padrones y que inmediatamente empezó una persecución política por parte de la Fiscalía. Qué raro que se repitan las cosas también en nuestro país. Lastimosamente sería un grave atentado y es por eso que sí justifico que en algunos países estos padrones no sean públicos. Bueno, les decía que el congresista del Águila estableció de que el registro había hecho una verificación en el año 2012 sobre si funcionaban o no funcionaban los comités, pero no dijo qué fue lo que descubrió o qué fue lo que se había visto. Les comento que para todo proceso de inscripción, no el registro, sino personal del jurado de la Dirección de Fiscalización,
se encarga de visitar todas las direcciones domiciliarias de los comités partidarios, todas, y verifica su real existencia y funcionamiento. No solamente que exista la dirección, sino que en esa dirección funcione un comité. Y sin eso el partido no se inscribe, o el movimiento regional no se inscribe. El problema viene después. Una vez inscrito, ¿qué pasa con esos comités? Los partidos pierden el incentivo para seguirlos manteniendo en funcionamiento, porque asumo, eso es lo que básicamente dicen los partidos, un comité cuesta. Hay que pagar por lo menos la luz, hay que por lo menos pagarle a un secretario que esté ahí, qué sé yo, cuesta. Luz, agua, teléfono. Bueno, eso dicen los partidos y seguramente tienen razón. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que una vez que se inscriben los partidos, los comités desaparecen. Y en ese contexto los llamo a una reflexión. Nuestra ley regula el proceso de inscripción de un partido y el proceso de cancelación de un partido. ¿Cómo se inscribe? Con estos requisitos, con este procedimiento. ¿Y cómo se cancela? Bajo estos supuestos del artículo 13 de la ley. Pero la vida del partido no está regulada. En cualquier actividad de la vida, digamos, yo quiero afiliarme a un club, tengo que cumplir con los requisitos de admisión del club. No sé, que me recomienden algunos socios, tarjetas de crédito, yo qué sé cuáles son los requisitos que me pone un club. Y para salir también la renuncia o la expulsión, pero durante mi vida o mi vigencia en el club tengo que cumplir con las reglas de conducta, pagar mis mensualidades, estar en las comisiones en las cuales me colocan, qué sé yo. Pero con los partidos no existe una norma en la ley que diga qué tienen que hacer los partidos una vez que se inscriben. Están las consecuencias de cosas, pierden su inscripción si no pasan la valla, qué sé yo, pero ¿qué hacen durante la vida, durante su existencia? El artículo 2 es muy genérico. ¿Cuál es el punto? Como dijo el congresista del Águila, se le encargó al registro que vaya y registre una visita inopinada a todos y cada uno de los comités declarados por los partidos. Todos, incluyendo por supuesto el partido del congresista y también de los movimientos regionales. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Bueno, lo que ustedes intuyen, que no habían. Donde decían que había un comité ya no había nada. Quizás lo hubo cuando se inscribieron hace 3, 4 años, pero ahora cuando fuimos, no había nada. No voy a mencionar nombres, por supuesto, pero hay partidos que no tenían ningún comité en ningún departamento. Ninguno, cero. O que tenían 1 o 2. Habían capitales departamentales donde solamente había un comité de 20 partidos. Bueno, en ese entonces cuando lo hicimos eran quizá 19, 20, 21 partidos. Esa es la realidad. Eso fue lo que hizo el registro, fue y constató. Ahora, ¿qué es lo que propone el jurado? Oiga, si usted cumplió con los requisitos, tiene que mantenerlos, pues. Tiene que mantener sus requisitos. No puede desaparecer sus comités de la noche a la mañana. Y eso está establecido en el proyecto, en los artículos 77C, 79, y coloca como causal de suspensión de la inscripción si es que esos comités desaparecen. Bueno, los partidos tienen ahora financiamiento, ¿no es cierto? Bueno, por ahí pues se pueden mantener los comités. ¿Puedes pagar solo capacitación? No, pero gasto corriente sí. Podría ser el mantenimiento. Congresista Tupte. Sí, mira, claro, los partidos tienen financiamiento y podrían sostener un partido provincial, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros, en la región Huánuco no llega ni un solo, ¿no? Yo más bien creo que un partido de verdad, depende del tipo de concepción que se tiene, un partido debiera ser que produzca sus propios recursos de manera lícita para que pueda organizar, crecer, construir, ¿no? Sin embargo, usted también hacía alusión a que los comités no existen, es cierto, los nuevos partidos que se han formado, no sé si en los movimientos regionales sucede eso, pero en los nacionales se ha creado pues comités de nombre fantasma por doquier, ¿no? Entonces, en ese punto, particularmente, yo estaría de acuerdo que los partidos, una vez inscritos, deberían sostenerse mínimo algunos años para ver
el grado orgánico, la vida orgánica de esos partidos, de esos comités que son partidos en varios niveles durante esos años, y recién pues podría, digamos, estar a la altura de los otros, ¿no? O podría postular, podría ser parte de las elecciones. Doctor Rodríguez Patrón. Bueno, queda un último tema. Estoy tratando de abarcar en un solo punto varias de las consultas que se han hecho. Y el último tema lo tocó el congresista Gino Costa sobre el número de firmas. El número de firmas que se requiere para la inscripción de un partido ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido subiendo. En el año 2009, o sea, hace 10 años, un partido se inscribía con el 3% de las firmas, ahora es el 4%. Pero ese porcentaje, la cantidad que representa este porcentaje ha ido subiendo. Casi todos los partidos ahora inscritos se inscribieron con 145.000 a 164.000 firmas. Casi la gran mayoría. En el año 2011 pasó de 145.000 a 164.000. En el año 2014 se subió al 4% y eso representó de que se inscriban con 493.000 firmas, casi medio millón. Y a partir del 2016 se subió a 733.000 firmas, redondeando los 750.000 firmas. Se tienen que presentar 1,5 millones más o menos. Se preguntó cuáles fueron los últimos partidos que se inscribieron y con cuántas firmas. Fueron 2, y aquí viene la pregunta del congresista Costa. Fueron el Partido Morado, con aproximadamente 700.000 firmas, y el Partido Podemos, sobre el cual viene la cuestión. El caso de Podemos fue sin duda bastante mediático. Y el partido se inscribió, luego de cumplir los requisitos que la ley establece, entre ellas las firmas, presentaron 2 lotes de firmas. En el primero tuvieron un nivel de eficacia bastante alto. Llegaron a tener aproximadamente 700.000 firmas en una primera entrega que fue verificada por OMPE, ciertamente en la gestión anterior de OMPE. Y no es el jurado quien revisa las firmas. Y OMPE nos emite un informe con cada verificación, en la cual dice que del universo de firmas presentadas, no tengo ahorita en mente cuántas fueron, imagino que 1 millón aproximadamente, 1 millón y pico, solamente 40 firmas fueron declaradas como de dudosa procedencia, por decirlo de alguna manera, 40. Y en el segundo lote de firmas pasaron todas. O sea, cumplieron con las firmas, y el informe de OMPE señala que ninguna firma tiene sospecha de haber sido producida por un puño gráfico. Esos son los documentos oficiales que emitió la OMPE, insisto, en la anterior gestión, no en la actual gestión. Ese es el punto. Con los documentos oficiales, el partido político sobrepasó el número de firmas. Luego viene la connotación mediática. Tanto el congresista Costa, el congresista Arana nos enviaron documentación al respecto, ¿no? Sobre qué es lo que ha pasado. El tema está en el Ministerio Público, y a quien le corresponde seguir la acción no es al jurado, sino, de acuerdo a la normativa vigente, es a la OMPE. Entiendo que el procedimiento todavía no está en una etapa definitiva, pero aquí viene el punto, y el código, si bien no corresponde en esta sesión discutir ese punto, lo ha mencionado Jessica, establece que en caso se detecte un acto fraudulento en la inscripción de un partido, se le cancela. Y esto ya está en normatividad de otros países. Hasta donde yo recuerdo, Guatemala me parece que lo tiene, o México también. México no, pero Guatemala sí. Entonces, el jurado requiere de esas normas, que las está contemplando el código. Si usted revisa cuáles son las causales de cancelación de un partido político, se encuentra con el artículo 13 y dice, son estas las causales. No pasar la valla electoral, las alianzas electorales concluyen una elección, por el caso de fusión, que sí está permitida, ayer dijeron que no, pero sí hay fusiones, y por decisión de la propia agrupación política, y la última es por mandato judicial de la Corte Suprema, en los casos de conducta antidemocrática establecidos en el artículo 14 de la ley. Entonces, casos como en caso se verifique que efectivamente la verificación que llevó a cabo la entidad correspondiente no se ajustaba a lo propio, va a generar un impasse normativo. El código, la propuesta que está presentando el jurado, sí lo contempla.
Esa sería por mi parte. He tratado de juntar tres temas, la mayor cantidad de preguntas que he podido recoger de ustedes. Muchas gracias. Bien, continuando con el desarrollo de la sesión, se concede el uso de la palabra al señor Elar Juan Bolaños Llanos, jefe encargado de la OMPE, para que continúe con su exposición. Gracias, señora presidenta. He acotado o voy a tratar en tres espacios o dimensiones mi intervención de acuerdo a las consultas. Se hizo una consulta expresa y directa sobre la reglamentación o normas internas que van a normar el proceso de las internas. Repito, tres elementos sobre la reglamentación o reglamentos que van a normar, valga la redundancia, el proceso de organización, planificación de las internas. También se ha tocado el tema del presupuesto que demandará esta elección. Y finalmente se ha hecho una acotación sobre una opinión que se ha tenido que emitir con relación al proyecto 4188 que hace referencia a la inscripción y cancelación de partidos políticos. Con relación a los reglamentos y normas internas, se ha discutido en extenso cómo se va a realizar el proceso de elección. Son aspectos puntuales que OMPE ha planteado elementos generales, que sean simultáneas, que sean obligatorias, que sean generales. Hay elementos que allí se tendrá que dimensionar si son así las elecciones o no. Sin embargo, como organismo autónomo técnico que planifica, organiza y ejecuta elecciones, en este marco OMPE hará las elecciones en el marco que este digno Congreso apruebe, en el marco del alcance, características que le den estas elecciones. Condicionando o haciendo referencia a estas características de elección, sí. Esta va a ser una inversión fuerte. Esta elección va a demandar, como cualquier elección, haciendo una analogía, a abrir y descentralizar oficinas descentralizadas a nivel nacional, iniciar un proceso de producción, de diseño de material electoral, un diseño de difusión del proceso electoral, un diseño de capacitación a miembros de mesa y todas las etapas, ¿no? Prevemos eventualmente 60 oficinas descentralizadas, porque lo que OMPE tiene que hacer en el marco de sus funciones es generar espacios de participación igualitaria con las garantías, si son los 24 millones de electores, si solo son los afiliados, esas garantías de participación, de accesibilidad al voto, deben ser garantizadas por nuestra entidad en coordinación con el jurado para las funciones que le competen y CORRENIEC eventualmente si hay que revisar padrones. O si solo son listas de afiliados, eventualmente también eso no significa de que no se abra una mesa en una región donde solo hay un afiliado. OMPE tiene que abrir una mesa para que el afiliado de esa zona pueda ejercer su derecho al voto. En unas zonas como Lima o Arequipa, donde hay mayor concentración de electores y tal vez de afiliados, de repente se generarán economías con instalación de mesas, pero no vamos a dejar desamparado a ningún elector, si son abiertas o cerradas, que puedan ejercer su derecho al voto. Reiterando mi apreciación, OMPE establece o pide una normativa general aplicable a todos los partidos en unas elecciones simultáneas. Sin embargo, igualmente, como se ha mencionado en esta mesa, los partidos dentro de su autonomía pueden definir una reglamentación específica para definir candidaturas, para definir territorios, para definir también la distribución en las listas que luego cerradas pasen a la elección oficial. Esto dentro de un cronograma. Compartiendo lo señalado por la doctora Clavijo, evidentemente va a haber una etapa de reglamentación que se va a tener que considerar para efectos que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE puedan aprobar esa reglamentación que permita la implementación bajo estas consideraciones y garantías. Eso es lo que puedo decir con relación a la normativa, que fue una consulta específica. Con relación al presupuesto lo he señalado, evidentemente demandará una apertura, una instalación de oficinas descentralizadas con los costos que esto en una elección oficial ya se establecen. Y la producción de materiales, la distribución, el despliegue, el repliegue, no se va a escatimar o no se va a dejar, reiterando, la
no posibilidad de que participe un elector en las elecciones internas. Eso es lo que OMPE como entidad, en el marco de sus funciones constitucionales, en el marco de su ley orgánica, debe garantizar. ¿Cómo lo va a hacer? En el marco que este digno Congreso apruebe. ¿Cómo? ¿Qué características? ¿Qué alcance? ¿Qué condiciones establezca? En ese marco OMPE hará las elecciones. Finalmente, con relación a la opinión sobre costos, que efectivamente en el oficio remitido, donde se reitera que emitamos un análisis, un informe sobre el costo del proyecto 4188, que hace acotación a la inscripción y cancelación de partidos políticos. Hemos analizado en el marco de funciones de OMPE cuál es el alcance. Ahí se habla de inscripción y de verificación, pero se habla ya de listas de afiliados con un porcentaje mayor. Actualmente OMPE efectivamente en su función inicial verifica aproximadamente 740.000 firmas. Esto nos demanda de adherentes, esto nos demanda una inversión anual de aproximadamente 200.000 soles solo en servicios para los verificadores, para los peritos. Hay gastos evidentemente de alquiler de local, los servicios que estos conllevan de unos 600.000 soles adicionalmente. El año pasado solo se fiscalizó el partido que llevó a su inscripción finalmente de los morados con un promedio de 300.000 firmas. Ese fue el presupuesto bajo esas condiciones, bajo el 4% de firmas de lista de adherentes. Si las condiciones cambian en términos de que ahora son afiliados con un porcentaje de 0.075 creo que se establece, y que el jurado antes de la inscripción va a necesitar que reniegue de esa verificación, evidentemente tendrá que... Son menos firmas, los montos pueden ser menores, pero de repente pueden ser más organizaciones que demanden la inscripción. Entonces, ahora el proyecto no señala bajo qué modalidad, solo dice que se entregarán listas impresas y digitalizadas. Ahora, si estas digitalizadas se recogen con un huellero o con algún otro medio, eso también se tendrá que determinar los costos correspondientes. Solo para cerrar, insistir que OMPE, bajo las condiciones que este Congreso apruebe, hará las elecciones bajo esos términos, garantizando la accesibilidad al sufragio, un voto libre, un voto informado, etcétera. Muchísimas gracias. La Presidencia agradece al señor Elar Juan Bolaños Llanos, jefe encargado de la OMPE, a la señora Jessica Clavijo Chipoco, asesora de la Dirección Central del Jurado Nacional de Elecciones, y al señor Fernando Rodríguez Patrón, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, por su participación en la presente sesión, y los invita a retirarse en el momento en que lo estimen conveniente. Señores congresistas, se solicita... Congresista Gino Costa. Antes de eso, congresista Costa, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos, aprobado por unanimidad. Congresista Costa, ¿necesita que los invitados... No, entonces, en lo que se retiran ellos para poder terminar la sesión y levantar. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Solo un par de comentarios sobre la intervención de la colega Letón. El primero es que par de comentarios sobre su intervención, colega. El primero es que el texto que estamos, el dictamen que estamos viendo, el proyecto de ley que estamos discutiendo, no es un proyecto de ley de reforma constitucional. Tampoco ninguno de los otros que tienen que ver con las primarias y con alternancia y paridad de género, que era lo que le molestaba a usted, que esto pudiera ser una reforma constitucional. Y segundo, precisamente en respuesta al comentario que hace la colega letona, el señor doctor Martín Tanaka, que integra la Comisión de Alto Nivel, hace un comentario señalando que quien,
vincula la estabilidad democrática con un número moderado de partidos es el señor Sartori, que tiene un clásico sobre partidos y sistema de partidos políticos, ¿no? Quizá, Presidenta, en ese sentido sería interesante poder invitar en la próxima reunión, si está disponible, al señor Tanaka, también para que se explaye un poquito más en este asunto tan interesante que no lo tenemos disponible a Sartori, entonces quizás nos contentamos con Tanaka. Sería muy bueno que se le pudiera invitar también, yo lo solicitaría, Presidenta, para que nos ilustre sobre este tema y otros de interés para la Comisión. Gracias. Congresista Letona para alusión. Gracias, Presidenta. Sí, justo el señor Tanaka me ha tagleado. Hemos tenido varias reuniones cuando yo fui presidente de esta comisión, justo a raíz de la reforma política. Y él señala que justo Sartori es el iniciador de la línea de investigación que asocia empíricamente la estabilidad democrática a un número moderado de partidos, no a una tasación de 2 a 6. Ojo, la aspiración de tener un sistema de partidos estable, representativo, con un pluralismo moderado, no resulta siendo antojadiza. Pero en el propio informe de la comisión se dice que esto se tiene que analizar país por país, que no se trata de un copy-paste que podamos... Sí, dale, Luz. Me pide una interrupción la congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Letona. Entonces tuvimos el número ideal cuando empezamos este Congreso, pero lamentablemente hubieron quienes quisieron pulverizarlo y lo han logrado. O sea, llegamos al número ideal según Sartori y según Tanaka y nos los han malogrado. Gracias, congresistas. Para ser exacto, según la comisión, gracias, Presidente, según la comisión, que en un pie de página dice que el número ideal debiera ser de 2 a 6. El hecho concreto es que, si bien la teoría de la ciencia política y el libro de Sartori, de hecho, es un pionero en el desarrollo de la ciencia política y asociarla a la democracia, sí creo que el propio doctor Tanaka, que me encantaría poderlo escuchar, que venga a explicarlo, porque como le decía, el doctor Tuesta no ha explicado esa parte, pese a que hoy veíamos este proyecto, señala que es una referencia empírica, y el propio informe de la comisión señala además que hay que tener mucho cuidado en lo que se aplica país a país, y por eso yo pedía, Presidenta, que sería bueno que en la invitación que hagamos a quien toque explicar esta parte, que al parecer es el doctor Tanaka, no el señor Tuesta, o sea, me uno a lo que señala el congresista Costa. Sería bueno que el señor Tanaka también pueda venir y podamos tener claro cuál es la evidencia, la data que les ha permitido concluir que de 2 a 6, en este marco de democracia de partidos políticos con cantidades tasadas o predefinidas, vamos a tener mejor sistema democrático. Porque eso es finalmente lo que nos va a permitir ver si el test que ellos han hecho es un test pues que resiste un análisis que nos permita concluir que nos permita llegar a la conclusión que es correcto. Porque si no tenemos data y evidencia de dónde esta representatividad va a mejorar con un número tasado de partidos políticos, sí creo que ahí es donde está la falencia, ¿no? A eso me refería, Presidenta. No he visto en la exposición de motivos data o estadística, ni siquiera experiencia comparada respecto a qué realidad política nacional más o menos se asemeja a la peruana y nos permite hacer ese traslape que el propio informe de la comisión dice hay que hacerlo con mucho cuidado. Por eso en realidad políticas distintas, número de votantes distintos, entonces sí me gustaría conocer ese sustento que de la exposición de motivos no existe. Gracias, congresista Letona. De hecho, el tiempo nos queda pequeño, vamos a tratar de optimizar en el número de invitados, así que por lo menos por escrito ahora se lo vamos a pedir directamente, dado que él aparentemente tiene la información. Finalmente, congresista Karina Beteta. Sí, Presidenta, sería importante a los que vamos a invitar, sabemos que pueden tener otras ocupaciones, pero sería importante que ellos puedan hacer una coordinación y decir si es que pueden venir y en qué tiempo, porque si no vamos a tener el mismo problema de hoy. Por ejemplo, nosotros
no hemos podido formular las preguntas a quienes habrían elaborado estos proyectos, ¿no? Y realmente es importante que ellos nos acompañen para que podamos tener un debate de manera alturada, como se está desarrollando aquí, pero con el ánimo de poder avanzar en estas reformas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Beteta. Solamente para conocimiento de todos, se ha coordinado con el doctor Tuesta. Tanto para el día de ayer como para el día de hoy, a nosotros realmente nos ha sorprendido que el transcurso de la sesión nos haga conocer que no podía quedarse más tiempo por sus compromisos, pero sí se ha hecho la coordinación. Congresista Salgado y finalmente congresista Costa. Solamente para decir, señora presidenta, nosotros ya hemos escuchado varias veces, porque estamos en este tema ya varios días. Hay un proyecto de dictamen que tendrá que ser corregido con todos los aportes y todas las, digamos, inquietudes que hemos mostrado aquí. Nadie nos va a poder convencer de algo que nosotros tenemos en la práctica mucha más experiencia. Van a poder traer al propio Sartoris, no sé si ha estado en un partido político, pero sin desmerecer los avances, hay algo que sí tenemos que tener en cuenta y lo sabemos. Nosotros tenemos que mejorar la ley de partidos políticos, sí. ¿No tenemos que permitir que existan partidos cascarón? Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tenemos que buscar salidas para que existan una mayor participación también, pero sin que esto se convierta en una feria en la que sí volvamos al inicio del problema, que es crear vientres de alquiler, porque le vamos a dar oportunidad a que todo el mundo quiera que va a ser su partido y va a empezar a vender curules. Entonces, tenemos que poner ciertas pautas de los que conocemos, cómo funcionan los comités, cuándo realmente se deben tener los padrones. De todo eso no hay nadie que conozca más que los que estamos acá, señora presidenta. Así que yo creo que con las preguntas que se han absuelto, con todos los invitados que usted ha convocado, ya podríamos ir avanzando en este tema, en el que hay algunas cosas que definitivamente yo creo que no se van a poder llevar a cabo, y otras que sí, que las hemos aceptado de buena fuente, de buena fe, de parte de los proyectos que han venido del Ejecutivo. Nada más, señora presidenta. Gracias, congresista Salgado. Para terminar, congresista Costa. Sí, presidenta, yo sí insistiría en que se le pudiera invitar al señor Tanaka, en la medida en que va a venir el señor Tuesta también una nueva oportunidad, en lugar de que se le pida una respuesta por escrita, porque acá se ha puesto en cuestión la solvencia del informe de la comisión de alto nivel, y creo que en ese sentido sería bueno que se aclarara en efecto si hay o no base teórica y base empírica para las afirmaciones que hace el informe, y por eso sería importante que pueda estar aquel señor Tanaka. Gracias. Congresista Letona. Gracias, presidenta. No he puesto en tela de juicio la idoneidad de la teoría a la que hace mención el señor Tanaka. Lo que he puesto en evidencia es que la exposición de motivos no hace ninguna referencia y no hay data y no hay información que nos permita corroborar la tesis. Entonces, si es que hay, porque la propia, lo que entiendo es que la propia evidencia bibliográfica señala que empíricamente, si bien puede haber una moderación, no dice tasar, no dice numerar, dice una moderación para fortalecer sistemas democráticos, lo que digo es que tiene que haber, y eso lo señala el propio informe, estadística y data que nos permita hacer esa comparación. O sea, yo no estoy poniendo en tela de juicio, y eso que quede claro, presidenta, la idoneidad de las teorías que los expertos de escritorio, porque acá están los expertos de partidos, pueden haber señalado. Lo que estoy pidiendo, presidenta, es, y coincido en que sería súper oportuno que el señor Tanaka pueda estar aquí para que nos diga cuál es esa data y esa evidencia que nos permitiría aplicar esa teoría a la realidad peruana. Eso es lo que estoy pidiendo. Gracias, señores congresistas. Se convoca para sesión mañana a las 2:30 de la tarde. Vamos a debatir el dictamen ya. El día de hoy, siendo las 20 horas con 20 minutos, se levanta la sesión.